pues hacer la referencia del cliente. Ojo que acá puedo de alguna manera ampliar la columna, ¿sí? Para que me quepa o pueda yo evaluar todos los datos, ¿sí? Si se dan cuenta, vamos a estar evaluando varias columnas de acá y en base a eso vamos a determinar si el cliente es buen cliente, si es regular, ¿verdad? O si va para largo o si hay que recordarle. Bien, entonces la primera instrucción que nos decía, dice que si el cliente, ¿sí? Tiene una serie de, ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a hacer es evaluar eso. Vamos a hacer un signo igual en la celda de referencia del cliente, ¿verdad? En esa referencia del cliente vamos a colocar entonces la función si, que es la que estamos utilizando, y vamos a abrir un paréntesis. Pero si se dieron cuenta, según las indicaciones que nosotros teníamos, vamos a visualizar que vamos a utilizar una función o porque tenemos varias características. Si es esto o es esto o es esto o es esto o es esto, va a ser regular. Entonces acá el asunto es que después del sí con el paréntesis abierto voy a colocar, ¿sí?, otra función que es la función o con paréntesis abierto. De tal manera que voy a indicar que para no estar haciendo el O y el O y el O y el O, lo que voy a hacer es que todo lo que ponga dentro de este juego de paréntesis va a corresponder al O, ¿sí? Entonces, sí va a ser algo, o sea, va a haber una condición que sí va a trabajar o va a dar una respuesta, pero en este caso va a haber un O que va a evaluar las posibles pruebas lógicas. Entonces quiero que vean que cuando usamos la función O, me dice que va a haber un valor lógico, punto y coma, otro valor lógico, punto y coma. Esto quiero que noten en su computadora si le está pidiendo, por ejemplo, coma o punto y coma, ¿verdad? Porque acá después de valor lógico 1 me dice cuál es el indicador que tengo como separador de lista. Bien, entonces el primero me dice que si la serie es D, entonces voy a buscar la columna de la serie, le doy clic a la letra que esté ahí, no importando qué letra esté, ¿verdad? Ahorita esta letra, si ordenamos los datos, podría quedar otra, ¿verdad? Entonces, de momento me interesa la celda donde va a ir la serie. Y le voy a indicar si esa serie es igual y entre comillas dobles a una letra D. Si esa serie, o sea, si el cliente es serie D, va a ser regular. Pero también me dicen, o el tipo de cliente es A. Entonces acá vea, ya hice el primer valor lógico 1, punto y coma en mi caso. ¿Sí? En el suyo hay que ver si es punto y coma o es coma. El valor lógico 2 entonces es ahora que dice que el tipo de cliente, quieren que evalúe la celda del tipo de cliente. Ojo que me van a mencionar el título, pero yo voy a trabajar con el valor inmediato inferior y me va a decir entonces si el tipo de cliente es igual a una letra A. ¿Ya? De momento no me fijo qué letra esté ahí, ¿verdad? A mí me interesa la celda y que el Excel pueda evaluarla, que no importa si ordeno mis datos, no importa si cambio el tipo de cliente, él tiene que evaluar si cumple con ser A. Punto y coma. Y ahora tengo todavía otro valor lógico porque me dice o si la serie es D, o si el cliente es A, o si el saldo es igual a 5000. Entonces, ¿dónde está el saldo? Aquí le voy a dar clic al saldo y le voy a indicar entonces si el saldo es igual, ¿sí?, a 5000. Ojo que aquí no ponemos la Q de quetzales o el signo monetario, solo colocamos el número, ¿verdad? Y tampoco el punto 00, si es punto 10, punto 25, eso sí lo colocamos. Entonces ahora me dice, ¿verdad? Si o la celda E2 es igual a D, o la celda H2 es igual a o la celda I2 es igual a 5000, y todavía me dicen, o el total es menor a 9500. Entonces punto y coma, hay otro valor lógico que es si el total, ¿ya?, es menor. Ojo que ahora sí tengo que tener cuidado con los signos, si es mayor o es menor, ¿verdad? Uno sale con shift, están a la par de la Z generalmente. Entonces me dice si el total es menor a 9500. Vea que hasta ahí
voy a cerrar el paréntesis de lo. Hasta ahí estoy cumpliendo los requisitos del criterio que me están dando para que el cliente sea regular. Entonces me están diciendo, ¿verdad? Si es D, si es A en el tipo de cliente, si tiene un saldo menor a 5.000 o igual a 5.000 o tiene un total menor a 9.500, cierro el paréntesis, punto y coma o coma, esto me lo va indicando acá, prueba lógica, punto y coma, y me dice, entonces ingrese qué se hace si eso se cumple. Ojo, como estamos haciendo un O, se puede cumplir cualquiera de las que pusimos acá. Si en lugar de un O le coloco una Y, ¿verdad? Si hago un sí, se tendrían que cumplir todas, ¿verdad? Para que fuera verdadero. Pero como ahorita en este caso nos están pidiendo un O, eso está diciendo que se puede cumplir esta, o se puede cumplir esta, o se puede cumplir esta, o se puede cumplir esta. Con cualquiera de estas que se cumpla, va a ser verdadero. ¿Y cuál es el verdadero? Es que me devuelva un texto que diga regular. ¿Sí? Regular. Cierro las comillas porque es un texto, va entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que tengo para este caso? Bueno, para este caso, si se dan cuenta, estamos indicando que el cliente regular solo si se cumple alguna de esas opciones. Punto y coma. Y ya con eso tenemos el cliente regular. Pero resulta que nos decía ahora, ¿ya? Que no solo hay clientes regulares. Puede ser que el cliente sea buen cliente. Y el cliente va a ser buen cliente solo en el caso de que el saldo sea menor a 5.000. Entonces, el cliente va a ser buen cliente, sí, solo sí, si el saldo es menor a 5.000. Entonces, eso quiere decir que mi función todavía no ha terminado. La primera parte para determinar si el cliente es regular ya la hicimos, pero ahora dice que para que sea buen cliente tenemos que ir a evaluar si la celda del saldo es menor a 5.000. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esa opción, ¿verdad? Vamos a ir entonces a evaluar acá, después de regular, punto y coma o coma, eso no lo va a decir la función en la etiqueta. Y acá vea que ahora me dice el valor falso. Si no tuviera otras opciones a evaluar, pues aquí le pondría yo, ¿verdad? No aplica o no es regular o algo por el estilo. En este caso sí me están indicando entonces todavía que ahora tengo que hacer como valor falso otro sí, solo que ya sin el signo igual, ¿verdad? Ya no colocamos el signo igual, pero sí abrimos el paréntesis. Y me dice entonces que la prueba lógica para este sí es que yo tengo que ir a averiguar ahora si el saldo es menor a 5.000 y que me devuelva que es buen cliente. ¿Okay? Entonces vea que acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a verificar si el saldo que está en la celda, ¿verdad? Voy a buscar la celda, no importa qué valor tenga. Si ese saldo es menor, ¿sí?, a 5.000, ¿sí? Entonces esa es mi prueba lógica. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues dice que punto y coma y que ingrese entonces el valor sí verdadero. Entonces, punto y coma. ¿Ya? ¿Y cuál es el valor verdadero? Pues el texto buen cliente. ¿Ya? Entonces, si esto se cumple, voy a colocar entre comillas buen cliente. Y cierro las comillas, punto y coma, y vea que como hice otro sí, prácticamente ahora me va a decir que agregue el valor falso. Pero resulta que ahora todavía me dicen que tengo que determinar quiénes son los que van a hacer pagar luego. Y los que son pagar luego, dice que van a ser aquellos que el abono es mayor a 1.000. ¿Verdad? O sea, los que están pagando bastante, pues obviamente van a salir luego de su deuda. Entonces voy a tener que realizar como valor falso de ese sí, otro sí, con paréntesis abierto, y lo que voy a hacer es evaluar entonces la celda del abono. Ojo que todo lo estoy haciendo para el primer cliente, ¿sí? O en la primera fila, si lo quiere ver así. Si el abono es, ¿sí?, mayor a 1.000, o sea, si el cliente paga más de 1.000,
en cada bono, pues entonces va a ir pagando pues rápido, ¿verdad? Va a pagar luego. Entonces ese es el valor que necesitamos como valor verdadero. Entonces ya evalué si los abonos son mayores a 1000, punto y coma, ¿sí? ¿Qué va a ser el valor verdadero? Ah, si eso se cumple, que el cliente está abonando más de 1000, entonces entre comillas voy a colocar un texto que diga pagará luego, ¿verdad? Entonces acá pagará luego. Y cierro las comillas. Entonces quiero que vean también o que noten ahorita que lo que estamos haciendo es un sí con O en el primero y dentro de ese sí hay otro sí y dentro de ese sí hay otro sí. ¿Ya? Entonces esos paréntesis del sí están quedando abiertos porque no hemos terminado de evaluar todas las posibles opciones que nos piden. Bien, entonces luego nos dicen que hay clientes, ¿verdad? En que pues van a ir para largo, ¿verdad? Entonces, además de los de pagar luego, punto y coma, y ahora me dice la función, deme el valor falso, o sea, si no es ninguno de esos, ¿qué tengo que hacer? Pues vamos a evaluar entonces los que van a hacer va para largo. En este caso, entonces me dice que si el saldo es mayor a 9000, pues tiene una deuda grande, ¿verdad? Y sobre todo, si no está pagando más de 1000, pues va para largo. Luego me dice, y el total es mayor a 20,000, ¿sí? Entonces, si él tenía un saldo mayor a 9000, pues ya tenemos claro que desde ahí ya se va a tardar en pagar. Y si al final todavía con los cargos del mes y los abonos le queda un total mayor a 20,000, pues con mayor razón, ¿verdad? El incremento, o sea, pagar 20,000, pues es rara la persona que va a decir de una vez aquí lo pago. De hecho, a la persona le conviene pagar lo menos posible, ¿verdad? Pero a la empresa no, a la empresa le interesa que le paguen. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es otro sí, pero ojo que este sí que voy a realizar va a ir acompañado ahora de un y, porque la condición me dice que primero vamos a evaluar si el saldo es mayor a 9000 y si el total es mayor a 20,000. O sea que aquí voy a involucrar dos celdas, ¿verdad? Si el saldo es mayor a 9000 y el total es mayor a 20,000, entonces en ambos casos, ¿verdad? Si se cumplen los dos, que el saldo y el total sean mayores a esa cantidad, entonces él va para largo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a agregar una Y y un paréntesis. Así como hicimos el sí o, que cualquiera de las cuatro opciones o cinco se podían cumplir y con una que se cumpliera, ¿sí? Era regular, el sí es al contrario. Aquí se tienen que cumplir las dos y si las dos se cumplen, entonces va a dar el valor verdadero. ¿Cuál es entonces primero el saldo? Dice que evaluemos si el saldo es mayor a 9000. Entonces el signo mayor, 9000, punto y coma. Y vean que también el i, al igual que lo, tiene valor lógico 1, valor lógico 2 y todas las pruebas lógicas que querramos hacer. Entonces, acá ya no escribo la i porque ya la colocamos acá afuera, ¿verdad? Todo lo que va entre ese paréntesis es con i. Entonces, lo que hago ahora es le digo, mire, si el saldo es mayor a 9000 y el total, le doy clic a la celda del total, que es L2, es mayor a 20,000. Y con esto cierro el paréntesis del i. Ojo que los paréntesis que estoy cerrando son del i o del o, ¿verdad? Entonces ahora le estoy diciendo, si lo que está en i2 es mayor a 9000 y lo que está en L2 es mayor a 20,000, cierro el paréntesis del i, punto y coma, ¿qué es lo que va a pasar? Pues un mensaje que me diga va para largo, ¿verdad? Entonces acá escribimos va, entre comillas, para largo. Ahí se recuerdan que dentro de las comillas dobles sí pueden ir espacios. De lo contrario, fuera de las comillas dobles no hay espacios. ¿Sí? Mande. Dándole clic al saldo, le doy clic aquí al saldo. ¿Eh? Si el saldo es mayor a 9000 y
el, el total, que es L2, es mayor a 20.000, entonces el resultado de eso es que va para largo. Punto y coma. No, el otro es L2 porque uno es el saldo. Voy a ampliar ahí un poquito. Uno es el saldo, que es I, es la columna I y la fila 2. Y el otro es el total, que es la columna L, 2. ¿Ya? Entonces la fórmula de momento nos va a ir quedando, ¿verdad? Así, nos va a ir quedando ahorita que... tienen toda la semana para entregarlo. Exacto, correcto. Ujú. Entonces quiero que vean. ¿Mande? Sí, de hecho como van a tener los videitos ahí, va a ser fácil que lo resuelvan. ¿Ok? Entonces, veamos qué es lo que va a pasar acá, ¿verdad? Entonces tenemos que, si es mayor a 9.000 el saldo y el total es mayor a 20.000, el mensaje debe ser va para largo. Luego tenemos otra característica. ¿Cuál es la otra característica que nos daba? Decía que si el abono es cero, ¿verdad? Si el abono es cero, recuérdele para que pague. O sea, si el cliente no ha abonado nada en este mes, ¿sí? Entonces le vamos a recordar que pague, ¿verdad? La única excepción sería que no tenga saldo, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simple y sencillamente otro sí. Vean que en este caso no estamos cerrando los sí, ¿verdad? Estamos generando otro sí dentro de otro sí prácticamente, porque el falso de un sí es ir a evaluar la otra condición. ¿Qué es lo que quieren ahora? Entonces dice que si el abono es cero, o sea, si vamos a la celda del abono, ¿sí? Y esto es igual a cero, ¿sí? Acá, perdón, voy a poner como es un número, no tengo que poner comillas, solo cuando es un texto. Si el abono, lo que está en K2, es igual a cero, punto y coma, entonces, entre comillas, el mensaje es, ya, recuérdele para que pague. Entonces acá le decimos que le recuerden, ¿verdad? Recuérdele para que pague. Cierro las comillas y entonces en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Simple y sencillamente ya tenemos evaluados, ¿verdad? Los tipos de cliente o los mensajes que queremos que aparezcan. Pero dice que para el resto, o sea, para los que no cumplan con nada de eso, pues dice que el mensaje va a ser que ellos van bien. Entonces acá vea, punto y coma, ya no tengo nada más que evaluar, simple y sencillamente le digo, si no es nada de eso, entonces ese valor falso sí va a ser igual a va bien, ¿verdad? Entonces acá escribo va bien y cierro el paréntesis. Si se dan cuenta, ahora sí estoy trabajando el valor falso, ¿ya? De todos los sí anteriores. Entonces, ¿qué me queda? Dice que después de que yo trabaje todas las pruebas lógicas, todos los valores verdaderos y los valores falsos, cierre los paréntesis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar cuántos sí hice, porque los sí, si se van a dar cuenta, los sí quedaron los paréntesis abiertos. En el caso del O, si se da cuenta, acá termina también, ¿verdad? Ahí cerramos el O. En el caso del I, aquí cerramos el I, pero los que son sí no se han terminado de cerrar. Entonces, ¿cuántos sí hicimos? Hicimos uno, ¿verdad? Voy a ver aquí. ¿Sí? Acá hicimos uno y luego hicimos acá hay otro, dos, luego acá hay otro, tres, acá hay otro, cuatro y acá hay otro, cinco, ¿verdad? De momento hicimos cinco sí anidados uno dentro del otro. Entonces aquí al final te voy a cerrar un paréntesis por cada sí. ¿Ya? ¿Manda? ¿Los sí? No, todo por cada sí tengo que cerrar un paréntesis. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta aquí lo que hacemos es contar cuántos sí hicimos. Aquí hicimos uno, acá está el otro, ¿verdad? Dos, aquí hay otro sí, ¿ven? Dos, ¿verdad?
Y así me voy. Entonces acá hay otro sí, 3. Acá hay otro, 4. ¿verdad? Acá hay otro, 5. Entonces tengo que cerrar los paréntesis de cada sí. Generalmente también se dice que se cierran los paréntesis hasta que llegue al paréntesis de color negro. Porque si te das cuenta, el primer sí empieza con paréntesis de color negro. Y Excel, para que no nos confundamos, ya al siguiente sí le puso otro color, ¿verdad? A cada paréntesis de cada sí que sigue le está poniendo otro color. Entonces, si empieza en el paréntesis de color negro, en teoría acá se suele decir también que cierro los paréntesis hasta que aparezca el paréntesis de color negro. Y le voy a dar Enter y voy a autorrellenar para no estar haciendo la fórmula en cada uno. ¿Ya? Pero sí quería que vieran que cuando se usa el sí o, quiere decir que cualquiera de estas opciones que están dentro del paréntesis del o, si alguna de esas se cumple, la respuesta es esto. Ahora en el i no, en el i se tienen que cumplir todas las que estén dentro del paréntesis, ¿verdad? En este caso hay 2, se tienen que cumplir las 2 para que sea la respuesta que nosotros colocamos como verdadero. Si no se cumple una de las que estén adentro del paréntesis del i, la respuesta tiene que ser el falso, pero en este caso el falso fue ir a evaluar con otro sí, ¿verdad? Esta otra operación. Entonces, vean qué pasa, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con el sí, me dice prueba lógica. ¿Cuál fue mi prueba lógica? Analizar todo esto, ¿verdad? Y ahí me decía valor verdadero. Ah, ¿qué hace si eso es cierto? Me tiene que devolver un texto que diga regular. ¿Ya? Y luego me dice, ah, bueno, ¿y el valor falso? ¿Qué hace si esto no se cumple? Entonces el valor falso era ir a hacer otro sí o todo lo que seguía. ¿Verdad? O sea, el valor falso del primer sí era ir a hacer la otra evaluación. ¿No se cumplió esto? Bueno, vamos a ver si se cumple lo que sigue. ¿Ya? Entonces acá tenemos otro sí, por lo tanto teníamos otra prueba lógica que era si se cumplía esto. Si esto se cumple, buen cliente, y si no, el falso de eso, si no se cumplía eso, era ir a ver lo que seguía, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, vean, aquí hay otro sí, por lo tanto me dice que tengo, ¿verdad? Un análisis. Si eso se cumple, esta sería la respuesta. Si no se cumple, el falso de eso es ir otra vez a evaluar la otra prueba lógica. Si esto se cumple, se da como válido y hace esto. Si eso no se cumple, entonces viene y hace esta otra evaluación, ¿verdad? Que sería esto de acá. Si eso se cumple, hace este mensaje, y si no se cumplió ninguno de los anteriores, entonces se queda el valor falso de todo, que sería el último tramo. En este caso, si no es ni regular, ni es buen cliente, ni va para largo, ni hay que recordarle para que pague, pues va bien, ¿verdad? Entonces vean que cuando ustedes le den enter, ¿sí?, va a quedar que el primer cliente es regular. Y si ven ustedes las condiciones, pues sí cumple con ellas. Vamos a analizar acá, arrastrando el cuadrito de autorrelleno, para que nos quede ya la opción, ¿verdad?, de quiénes son buenos clientes, quiénes son regulares, quiénes van para largo, quiénes pagan bien. ¿Ya? Si se da cuenta, ¿verdad? Va para largo, no tengo ninguno, estamos bastante bien. Para que fuera va para largo, dice que debería tener más de 9,000 en saldo y más de 20,000 en total, ¿verdad? Entonces aquí hay uno que tiene, sí, tiene, vea, en total tiene mayor a 20,000 y en saldo tenía mayor a 13,000. Él debería ser va para largo, pero se recordará que hay una evaluación anterior que dice que si los abonos son mayores a 1,000, sí, va a pagar luego. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Solo si, por ejemplo, acá me dijeran, mire, usted se equivocó y en lugar de 1,109 eran 109.25. Entonces cuando yo escriba 109.25 porque se equivocaron en digitar el valor, no eran 1,109, vea que entonces sí me va a decir, va para largo. ¿Ya? Entonces, él sí cumple con que el saldo es mayor a 9,000, sí. El total es mayor a 20,000, sí.
entonces va para largo porque sus abonos no son mayores a 1000. Pero en el caso del que estaba, decía que él sí abona 1109 en este caso para este mes o para este pago. Entonces sí entra dentro de los que van a pagar luego. Entonces eso quiero que vea también que el orden en que estamos haciendo los sí también influye para la respuesta. Si está antes la evaluación que se cumplió, en este caso, sí, que K13 era mayor a 1000, está antes de los que va para largo, ¿vea? Después de eso se evalúa si va para largo. ¿Ya? Entonces el orden en que colocamos los sí también va a influir para que nos dé la respuesta que necesitamos. Bien, como ya es hora, lo voy a dejar ahí. Entonces, por favor, en el GES van a estar llegando los mensajes para que se puedan determinar